Introducción a la comunicación científica. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística. En la comunicación se pueden utilizar los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los lingüísticos son el oral y el escrito, y los no lingüísticos son el visual, el auditivo y el gestual, siempre y cuando los interactuantes conozcan todos sus significados. También se puede decir que la comunicación es la acción y efecto de comunicar o comunicarse. Así tenemos a la comunicación científica. Es preciso explicar que la comunicación es la transmisión y puesta en común de ideas y pensamientos, mientras que la ciencia, que es un saber, es donde el conocimiento es su aliado para expresar alguna información, investigación, experimentación o descubrimiento. La comunicación científica utiliza un lenguaje técnico en referencia a las diversas ciencias. Es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones, explicados a través de conocimientos, de experimentaciones, de investigación y descubrimientos. Esta comunicación es más profunda y comprobable. Para los científicos es muy importante transmitir sus descubrimientos a la ciudadanía. Para lograr este objetivo es muy indispensable que los resultados obtenidos a través de las investigaciones sean comprendidos para todas las personas. Por ello es que todas sus fórmulas han sido transformadas a un idioma legible y entendible para que todo el público los pueda comprender de mejor manera. Así tenemos que gracias a esta comunicación sobre los descubrimientos científicos, la ciencia ha podido ascender durante todos los tiempos. Buenas tardes, mi nombre es Johan Lozano y yo les voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral es el saber expresarse correctamente, ya que se puede cometer errores conllevando a los malos entendidos, consiguiendo así que la comunicación fracase. También tenemos como segunda definición, cuando nos expresamos oralmente podemos comunicarnos con mayor credibilidad nuestras emociones o sentimientos. Características de la comunicación oral. Estas características son que para su comprensión necesita del órgano auditivo. La comunicación se presenta según el orden progresivo o sucesivo que ocupa cada palabra en cadena hablada. Eso quiere decir que cada uno tiene que tener una sucesión en cada palabra para que pueda entenderle el que le está escuchando. Porque si no tiene una sucesión, la otra persona va a estar perdida y no va a saber qué está tratando de decir. Otra característica es que el hablante puede revocar lo ya dicho. Esto quiere decir que el efecto provocado del destinatario no lo puede corregir. Esto quiere decir que cuando una persona agreda a otra persona, no quiere decir que la agreda físicamente, sino que la agreda verbalmente. En manifiesto oral se da retroalimentación inmediata y se logra obtener conclusiones afirmativas o negativas de la conversación entre interlocutores. Otra tenemos que se enriquece la comunicación cuando se emplean alternativas verbales en una conferencia, discurso, oratoria, etc. Eso quiere decir que para mayor comprensión hay que tener una buena comunicación al rato que expones, un movimiento de manos como puede ser. También tratar de que todo tu público que te está viendo te llames la atención, no ser una exposición tan aburrida o digamos poco atractiva. Tienes que buscar formas para que todos los que te vean de aquí o acá te traten, seas tú la fuente el principal objetivo de vista. Como ejemplos de la comunicación oral tenemos las conferencias, las oratorias, las discusiones, discursos, panales, simposios, conversaciones y noticieros narrados. En sí, todo esto forma la comunicación oral, todo lo que podemos hablar. Como siguiente punto les voy a hablar sobre la comunicación escrita. La comunicación escrita es la creación de la escritura. Fue muy importante y esto obligó al hombre a analizar, estudiar y el uso de su forma. Eso quiere decir que mediante la escritura el hombre empezó a buscar una forma para comunicarse, tratando de que no sea tan vulgar, sino de una forma escrita para que tengamos todos cómo escribir. Puede ser una carta o algo y podemos entendernos todos, y también seguir un orden para poderlos entender.
Ya, también tenemos que el escritor se manifiesta con creatividad y su escrito es personalizado. También tenemos las características de la comunicación escrita. Esto quiere decir, como primera característica tenemos que la visión es el sentido del instrumento que facilita la comprensión del escritor. La siguiente característica tenemos que la escritura fue creada para contar y redactar historias del universo cronológicamente, por eso es permanente. Como otra característica tenemos que la buena comunicación escrita se debe manifestar en textos organizados, jerárquicamente y bien redactados de tal manera que el lector entienda el mensaje y pueda dar una respuesta recíproca a lo antes manifestado. El mensaje producido en la comunicación escrita es verificable, claro, lógico y siempre y cuando el mensaje transmitido se basa en un argumento verificable. Tenemos que todos estos ejemplos de la comunicación que vendrían a ser que la tipología de los textos informativos, argumentativos, narrativos, instructivos, dispositivos y descriptivos los podemos encontrar, puede ser en periódicos, revistas, libros, internet, también podemos encontrarlos en mensajes de Facebook, ads y todas otras redes sociales. También tenemos cartas que transmiten sentimientos o emociones, como puede ser una carta de amor a una persona u otra. Bien. Elementos de la comunicación oral y escrita. Procesos de comunicación. Se denomina procesos de comunicación al intercambio de información, ya sea de ideas, estados de ánimo, entre las personas. Para que exista un proceso de comunicación, se deben intervenir varios elementos, como son el emisor, el receptor, el código y el canal. El emisor es la persona que elabora y transmite la información. El receptor es la persona que interpreta y recibe la información transmitida por el emisor. Ya. Otras veces, como podemos observar en esta imagen, el emisor puede recibir información sin que el receptor puede recibir la información sin que el emisor esté cerca de él. Ya, el mensaje es el contenido informativo que se transmite por medio de señas. Código. El código es un conjunto de signos relacionados entre sí y que se combina mediante un par de reglas. El medio canal. El medio canal es, por un lado, el medio físico por el que se difunde el mensaje. La situación o contexto. La situación o contexto es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación y que pueden hacer variar la significación del mensaje. El ruido. Llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea recibido correctamente por el receptor. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca. La comunicación a una respuesta. Y aquí tenemos, como podemos observar, aquí tenemos algunas imágenes para comentar. Como podemos observar en esta imagen, gracias a la comunicación se han inventado nuevas formas de comunicación para las personas discapacitadas, como es el braille. Bueno, a mí me tocó hablar sobre lengua y lenguaje. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que es a su vez el uso de la misma. También por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. La lengua. La lengua es el conjunto de los elementos tanto escritos como orales que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística. Entre los ejemplos de lengua podemos citar español, francés, inglés, italiano, entre otros. Lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles, que lo abordaremos desde su expresión máxima, que es habla, norma, uso y idiolecto. El habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Se pueden ver sus divisiones dependiendo del dónde. Por ejemplo, el habla del español de España es diferente al de Ecuador, pues se distingue en varios formatos en las expresiones a usarse y en la carga semántica de las palabras. Norma. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Hace referencia a la elección de un determinado código por parte del conglomerado, ya sea por tradición o porque es lo socialmente aceptado y pactado. Uso. El uso es la práctica del lenguaje dentro de la comunicación. Cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, lengua, para expresar un mensaje por medio del habla y de acuerdo a las normas establecidas. Pero la vinculación de los fragmentos utilizados
estandarizados es de libre elección para cada persona. El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos. Y el idiolecto. El idiolecto es algo un poco más íntimo. Se reduce a pequeñas zonas o regiones. Proviene de las voces griegas idios, que significa propio, y lequis, que es lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales. Las llamadas tribus urbanas son un claro ejemplo. A mí me ha tocado exponerles acerca de las funciones del lenguaje. Se clasifican en 6. La primera es función emotiva o expresiva. Se la suele identificar como factor de la comunicación con el emisor. Esta función nos permite exteriorizar los sentimientos y estados de ánimo, así como sus deseos o el grado de interés que aborda la comunicación con el emisor. Un ejemplo de esta función es: esa mujer me fascina, o qué mañana tan hermosa. En estos ejemplos podemos distinguir la especificidad. 2. Función referencial o informática. Esta función del lenguaje es relacionada con los factores de la comunicación referente al contexto, es decir, cualquier cosa exterior al propio acto comunicativo. 3. La función apelativa o conativa. Se llama conativa del latín conatus, que significa inicio, porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. La función de mandato y pregunta del emisor, que intenta influir en la conducta del receptor. Mediante esta función se pretende causar una reacción en el receptor. 4. Función poética o estética. Esta función está orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma, en cualquier manifestación en la que se utilice el lenguaje con un propósito estético. 5. La función fáctica o de contacto. Esta función está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido informático es nulo o escaso y se utiliza como forma o manera de saludo. 6. La función metalingüística se centra en el propio código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio lenguaje. Una de sus funciones es aclarar el mensaje. Se manifiesta en declaraciones y definiciones en la lengua oral y se percibe señalándose con comillas o cursivas. En la lengua oral, la palabra se destacada recibe una entonación.